Gloria a Dios. Quiero invitarte a que me acompañes al libro de Amós, capítulo 7. Hoy quiero que hablemos de un tema titulado La visión de la plomada. ¿Qué significa esto? Pues vamos a descubrirlo en breve. Que el Señor añada gracia a su palabra, Espíritu Santo, que este mensaje cale en nuestro corazón, se pueda impregnar en nuestra alma y que podamos, Señor, escuchar tu voz y recibir lo que tú tienes para nosotros en este día. Que no sean mis palabras, Señor, que sean las tuyas para la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Dice Amós, capítulo 7, versículo 7, lo siguiente. Luego me mostró otra visión, la tercera, que ya vamos estudiando. Por tercera vez, el Señor habló a Amós. ¿Y qué le dijo? Bueno, aquí queda registrado lo siguiente. Vi al Señor de pie al lado de una pared que se había construido usando una plomada. Usaba la plomada para ver si aún estaba derecha. Entonces el Señor me dijo, Amós, ¿qué ves? Una plomada, contesté. Y el Señor respondió, probaré a mi pueblo con esta plomada. Ya no pasaré por alto sus pecados. Y dice el verso 9, los altares paganos de sus antepasados quedarán en ruinas y los santuarios de Israel serán destruidos. Acabaré de forma repentina con la dinastía del rey Jeroboam. Amén. Jeroboam estaba gobernando al norte de Israel. Luego de Salomón, el reino se dividió en dos. 10 tribus se ubicaron al norte bajo el nombre de Israel y al sur quedó Judá, gobernada por el hijo de Salomón, que le sobrevivió luego de su reinado. Al norte estaba uno de 12 superintendentes. Jeroboam I, que había establecido Salomón durante su gobierno, una persona con conocimiento, preparado, pero cuyo corazón se apartó del Señor. Y una de las cosas que provocó en el pueblo fue la idolatría. Por eso Dios le puso límite a esta dinastía, la sentenció. ¿Por qué razón? Porque gracias a él, a su influencia, a su liderazgo, el pueblo se apartó del Señor. A Dios no le agrada cuando en nuestra vida la contaminación permanece y no hacemos nada con lo que Dios ya ha revelado que no es bueno, que no conviene, que no viene de parte de Él. Cuando Amós nos habla de una plomada, nos está hablando de un instrumento que usaban los albañiles para verificar la condición de una pared que se iba construyendo, porque una pared que se construye torcida, tarde o temprano, se derriba. Así como una vida que crece torcida, lamentablemente se echa a perder tarde o temprano. Dios quiere para nosotros bienestar. Y es por eso que desea darnos este mensaje en esta mañana. Por eso le mostró una visión a Amós, que hoy tú y yo podemos tomarla en cuenta para hacer un autoexamen de la condición de nuestro corazón. Amós no era cualquier persona. Evidentemente era una persona conectada al corazón de Dios, porque no solamente hablaba con Dios, sino que Dios también hablaba con él. Y esto es importantísimo. Dios estaba revelando al corazón del profeta Amós cuál era su voluntad para el pueblo y para sí mismo. Y gracias a que él estaba conectado, pues pudo ver provecho en cada uno de estas oportunidades que experimentó en la presencia del Señor. Al tener nosotros la plomada del Señor para analizar y verificar nuestra vida, podemos darnos cuenta de lo que está torcido o lo que está derecho en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestra manera de vivir. No podemos vivir cada día como nos parece. Tenemos que aprender a medir nuestra vida con la plomada de Dios. Esa plomada que usaban los albañiles
Es, por ejemplo, un cordón con una punta de plomo que te permitía ver la condición en la que la pared se encontraba. Si estaba derechita, pues la plomada lo iba a revelar. Si estaba torcida, se tenía que derribar y volver a hacer. Estamos en las mejores manos porque si necesitamos que algo cambie de manera profunda y dramática en nuestro corazón, Dios es experto transformando vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Más de 2000 años de vida transformada son el testimonio. Es el testimonio de que la palabra del Señor es eficaz y cumple el propósito por el cual Dios la ha enviado a nuestros corazones. Y cuando nosotros hablamos de medir nuestra vida con la plomada de Dios, estamos hablando de que Dios quiere añadir a nuestra vida profundidad, carácter, madurez, que tú y yo podamos estar en orden delante de Él, que sepamos hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Lo más importante es conocer a una persona con discernimiento espiritual, porque todo lo que tú compartes con esta persona, pues recibe un ajuste adecuado. Es una conversación productiva. Es un tiempo maravilloso el que tú disfrutas cuando compartes con una persona que tiene peso, carácter y madurez espiritual. Y nosotros podemos preguntarnos en esta mañana, ¿y cómo se logra? ¿Cómo podemos? ¿De qué manera yo puedo acercarme a Dios y que Él mida mi vida? Que Él pueda decirme cómo andan mis pasos, qué dirección estoy tomando, si estoy en la dirección correcta. Pues presta atención, porque te pido unos minutos para compartir contigo el mensaje que Dios puso en mi corazón para bendición de todos nosotros. El verso 7 de Amós, capítulo 7, dice: vi al Señor de pie al lado de una pared que se había construido usando una plomada. Usaba la plomada para ver si aún estaba derecha. Quien mide nuestra vida, quien juzga nuestra vida y quien determina si andamos bien o mal es Dios. Eso no es un derecho que le asiste a ninguna otra persona. Como pastor tengo la responsabilidad de guiarte en cada oportunidad que tenga delante de Dios, para que cuando tú estés delante de Él puedas considerar la condición de tu corazón. Pero a mí no me corresponde juzgarte. A mí no me corresponde juzgar a nadie. A ninguno de nosotros se nos ha delegado la responsabilidad de juzgar, más bien de acompañar, de restaurar y de aprender a caminar juntos a pesar de nuestras diferencias. El reino de Dios es engrandecido por nosotros cuando logramos armonía a pesar de nuestras diferencias, porque lo más hermoso es no estar de acuerdo y aún así caminar juntos, porque tarde o temprano, por la revelación del Señor, tú y yo nos damos cuenta de cuál es la idea, el plan, el proyecto que está derecho y cuál estaba torcido. Ambos podemos tener la razón, ambos podemos estar en lo cierto, pero tenemos que llegar a un acuerdo. Y lo que Dios está provocando por medio de su palabra es que el pueblo pudiera estar de acuerdo con lo que Él había establecido. Lamentablemente el pueblo se había torcido. Su crecimiento, su desarrollo se estaba dando de manera equivocada. Estaban torcidos porque su corazón se había llenado de idolatría. En el trono de su corazón estaba otro Dios, no el único Dios verdadero. Nuestro corazón es como un asiento y lo que tú y yo reflejamos depende de quien esté sentado en ese trono. Si le alquilamos el corazón al orgullo, tú y yo lo que vamos a manifestar es orgullo. Si le alquilamos la silla de nuestro corazón a la pereza, lo que se va a manifestar es la pereza. Igualmente al chisme, de lo que vamos a estar llenos es de chisme. Igualmente a la contienda. Lo que todo va a provocar nuestra vida es contienda donde quiera que estemos. Ahora bien, cuando es Cristo que está en el asiento de nuestro corazón, a quien tú y yo vamos a reflejar, ¿a quién es? Dígalo usted. A Cristo, vamos a reflejar a Cristo. Y Dios es el que hoy tiene en su mano
dicha medición para que nosotros podamos diferenciar entre lo bueno y lo malo. Dice el Salmo 37, verso 28, que el Señor ama la rectitud. El Señor ama la justicia. El Señor ama cuando un padre enseña al hijo a andar en rectitud. El Señor ama cuando en la iglesia el pastor enseña a la iglesia a andar en rectitud. El Señor ama cuando enseñamos a los amigos a pensar con rectitud. Todos somos tentados día tras día. El pecado no está en que seamos tentados. El pecado está en que nos dejemos seducir por las tentaciones. Dios no te juzga por las medidas de tus tentaciones. Te mide por lo que hacemos, igualmente por lo que pensamos, así como también lo que dejamos de hacer sabiendo que teníamos que hacerlo. Tú y yo somos responsables delante de Dios. Y si hoy reconocemos que nuestra excelencia está comprometida, tenemos que prestar atención a lo que estamos escuchando de parte de Dios, porque muchas personas se conforman aún con lo torcido y dicen, bueno, nadie es perfecto. Es cierto, Dios no espera de nosotros perfección porque no podemos darla, pero sí espera humildad y una buena actitud para reconocer cuando estamos torcidos y cuando podemos ser enderezados, corregidos, instruidos en justicia, en rectitud por el Señor. No podemos conformarnos con vivir a medias, ni darle a Dios lo que me sobra. Porque cuando yo manifiesto esta actitud, aunque se escuche muy doloroso, yo le estoy diciendo a Dios, tú no me importas. No me importa lo que dices, no me importa lo que has hecho, no me importa lo que puedes hacer. Aunque suene muy duro, es la realidad. Si Dios me da un consejo y yo lo ignoro, pues yo le estoy diciendo, no me importa lo que tú me estás enseñando, no me importa lo que tú estás haciendo. Lamentablemente, Jeroboam I ignoró el consejo de Dios. Y por eso el Señor dice, yo en este tiempo me he levantado para medir, para probar a mi pueblo. El que ande en rectitud será bendecido, será prosperado, porque ya el Señor nos ha declarado que Él ama la rectitud, que Él ama cuando tú y yo obramos en justicia, cuando manifestamos el triunfo de la gracia en todo lo que hacemos. ¿Y cuál es la vida recta? Según la palabra del Señor. La vida recta es aquella que acepta, que reconoce y que valora la medición del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña que por esta palabra tú y yo somos instruidos en justicia para toda buena obra. Y cuando tú y yo aceptamos y nos sometemos al consejo de la palabra del Señor, somos bendecidos, somos restaurados, somos edificados, no destruidos. Lo que Dios destruye, arruina, derriba y desarraiga en nuestro corazón es la obra del mal. Ahora, lo que Él está revelando a nuestro corazón es su buena intención para que en este día nuestro corazón vuelva a su presencia, para que nuestro corazón permanezca en su presencia, para que nuestro corazón reconozca su voluntad. Aquel que se desarrolla en Cristo es aquel que ha aprendido a abandonar lo que le parece bien y lo ha cambiado por lo que Dios ha llamado bueno, agradable y perfecto. Por eso Él dice en el verso 8, probaré a mi pueblo. Fíjate qué interesante. Procura, iglesia, pasar el examen. Siempre que se nos anuncia un examen, por más preparado que nos sintamos, nos ponemos nerviosos porque no queremos fallar. Queremos que nos salga bien, aprobar, sacar buena nota. Y Dios desea que tú y yo aprobemos en esta prueba. Dios desea manifestar quiénes somos tú y yo en Cristo. Que tú y yo seamos hijos e hijas exitosos en Él.
Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 10, dado que has obedecido mi mandato de perseverar, fíjate que Dios ama la rectitud, la ama tanto que hoy nos pone delante una promesa. Toda promesa va atada a una condición. Fíjate, Apocalipsis capítulo 3, verso 10, dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré. ¿Cuál es la condición? Perseverar. ¿Y cuál es la promesa? Yo te protegeré. ¿Y de qué nos quiere proteger el Señor? En un instante te lo digo. Del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Fíjate que el plan de Dios con el juicio venidero, inminente y muy cercano, no es condenar la iglesia, no es probar la iglesia. La iglesia, como dice el apóstol Pedro, está siendo probada porque Dios empieza por su casa. Porque antes de Dios establecer juicio en otro lugar, tiene que establecer orden en casa para que desde casa se dé el ejemplo a los que están fuera. Porque los que están fuera pueden entonces señalar a los que estamos en Cristo y decir, pero ¿cómo tú dices que yo tengo que andar en rectitud si en casa tus hijos hacen lo que les da la gana? Lo que quieren, lo que les parece. Por eso Dios dice en este día, no iglesia, hay una medida establecida, hay un estándar, hay un propósito. Y yo lo he revelado. Porque no solamente Amós está hablando de esto. En toda la palabra encontramos cómo Dios nos instruye para vivir, andar en rectitud y ver resultados en nuestra vida. En este mensaje donde hay una promesa para nosotros, ya Dios nos está diciendo, tú no tienes que sentir temor de lo que lamentablemente el mundo tiene que padecer. Porque yo no te diseñé para juicio, sino para que alcanzaras vida, para que seas bendecido a través de mi misericordia, de mi gracia. El Señor dice en el verso 11 del mismo Apocalipsis capítulo 3, yo vengo pronto, aférrate. Es como si tú y yo tomáramos la palabra, aférrate a lo que tienes. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos? La plomada, la medida de fe, la palabra, que nos ayuda a hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. El Señor dice, en este día, iglesia, enamórate de mi palabra, aférrate a mi palabra, aférrate a lo que estoy hablando contigo, para que cuando llegue el momento de prueba, seas hallado aprobado. Porque el siervo de Dios probado y que se somete y se aferra a la palabra es un siervo aprobado. Porque somos instruidos en rectitud, en justicia, para toda buena obra. Así que dile al que tienes a la par, presta atención a esta palabra que creo que tiene que ver contigo. Entonces respóndele al que tienes a la par y contigo también. Aunque no digan amén. Hay algo muy hermoso que también dice Apocalipsis 3 en el verso 11. ¿Qué dice el verso 11? El verso 11 dice, yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. ¿A qué corona se refiere el Señor? Se refiere a la corona de vida. La Biblia nos enseña que hay 5 coronas para bendecir al pueblo que ha vencido sobre sus dificultades, que ha perseverado. Y hay una de ellas que se pone en entredicho, en compromiso, en riesgo, cuando tú y yo pasamos por alto esta palabra y no recibimos lo que el Señor nos está enseñando. Y es la corona de vida, la corona que Dios ha separado para aquellos que soportamos la prueba.
para aquellos que soportamos la prueba. 5 coronas. Y hay una que el Señor dice, no permita que nadie te la quite. No es que tú la recibiste y alguien te la puede arrebatar. Es que alguien, tu distracción, las tentaciones te pueden quitar el privilegio de recibirla. Porque están preparadas para nosotros, pero todavía no la tenemos. Todavía no hemos sido identificados ni reconocidos, sino que está reservada esta bendición para nosotros, la corona de vida. Y el Señor dice, no permitas que nadie te quite este privilegio, que nadie te distraiga. No permitas que los comentarios, que las dificultades que tú estás enfrentando en el día a día te roben el gozo de participar de la corona de vida, que está reservada para aquellos que soportan la prueba. El corazón del hombre y la mujer se conoce en medio de la prueba, en medio del proceso. No en los momentos donde las cosas están fluyendo como nosotros diseñamos o esperamos, sino cuando nuestro corazón está puesto a prueba y yo decido permanecer en el Señor, buscar su rostro, ser obediente y decirle, Señor, tú has prometido estar conmigo, yo voy a aferrarme a esta palabra, yo voy a confiar en ti. Yo voy a permanecer firme aunque esté viendo grandes dificultades a mi alrededor. Es como el estudiante que escucha que viene un examen y se prepara. Es como el estudiante que día a día está prestando atención al mensaje y es sorprendido por una prueba. Como muchos hemos sido sorprendidos por pruebas. Así como el maestro puede llegar al salón de clase y decir, cierren los cuadernos, que hoy hay un examen sorpresa, no se quieren morir, bajón de azúcar, taquicardia. Inmediatamente todo el mundo comienza a mirarse y viene el más parecido al apóstol Pedro, sanguíneo colérico, una mezcla que es una bomba atómica. Oppenheimer aprendió a hacer la bomba atómica del apóstol Pedro. Aunque no digan amén. Entonces se pone de pie el estudiante y dice, pero usted no lo anunció. Usted no le dijo nada a nadie. Y yo te pregunto, ¿no tiene el maestro el derecho de hacerlo? ¿La autoridad para hacerlo? ¿Tiene que pedir el maestro permiso? El hecho de que seamos avisados, es un privilegio. Es un privilegio. Pero tú y yo tenemos que estar preparados para toda clase de dificultad, la sorpresiva y así también la que el Señor pues nos anuncia y nos dice, nos prepara. Pero ¿qué pasa con aquellos eventos que nos toman de sorpresa? Para aquellos eventos que nos toman de sorpresa, tú y yo tenemos que estar atentos, dispuestos y preparados. El Señor, como buen maestro, le dice a la iglesia, no sean sorprendidos. Mateo 24, no sean sorprendidos. También al apóstol Pedro, no se sorprendan por el fuego de prueba que os he permitido, como si cosa extraña estuviera aconteciendo. Tú y yo tenemos que estar preparados. Dile al que tienes a la par, Dios te quiere conectado a su corazón. Díselo por favor. Dile, no te duermas, que Dios te quiere conectado. Mantente despierto y atento, que Dios te quiere conectado. ¿Por qué Dios nos quiere conectado? Porque Él ha diseñado una corona de vida para aquellos que soportan la prueba. Y yo te voy a explicar, para concluir, en qué consiste, en pocas palabras, el mensaje que hemos recibido de Amós, inspirado por el Espíritu Santo en esta mañana. Quiero que entiendas lo que acabamos de recibir. Dios te ha medido.
Repito, Dios te ha medido. Él no te está diciendo que te va a medir. Yo vuelvo. Yo probaré a mi pueblo. Yo pondré a prueba a mi pueblo. Pero en este día, Dios te ha medido. No para descalificarte, sino para renovarte y bendecirte. Ahora, yo te hago en esta mañana la misma pregunta que Dios le hizo a Amós. ¿Qué ves? Dios ha extendido, ha dejado caer su plomada y te ha medido. Entonces el Señor le dice a Amós, ¿qué ves? Y si tú te paras al espejo, o en este momento haces una consideración de la condición en la que está tu vida, ¿qué ves? ¿Qué tú encuentras? ¿Tú entiendes que has pasado la prueba? ¿Tú entiendes que estás en condición delante de Dios? Tú dirás, no, espera hermano. Dios dice, probaré. Dice sí, te digo sí. Pero el anuncio iba para el pueblo, no para Amós. Amós había sido probado ya, medido. Dios no le dijo, te he probado y te hallé en falta. Le dijo, yo probaré a mi pueblo. Y se lo está diciendo a alguien que había pasado la prueba. En pocas palabras, ¿quiénes escuchan la voz de Dios? Aquellos que están conectados. ¿Y quiénes son los que están conectados? Aquellos que han sido medidos y han pasado la prueba. Y el Espíritu Santo, en el último capítulo de 2 de Corintios, a todos nosotros nos manda a evaluar la condición de nuestra fe para ver si somos aprobados. Y el apóstol Juan nos dice, en el capítulo 5 de 1 de Juan, que todas estas palabras fueron escritas para que nosotros sepamos que tenemos vida eterna. Porque al yo medirme con el libro, yo sé dónde estoy. Pero lo que quiero que entiendas es que el que no pasa la prueba, no le va bien. La misericordia de Dios hoy se ha extendido a nuestra vida y el Señor nos está diciendo, yo te he probado. ¿Qué tú ves? Porque ya yo estoy viendo en qué condición estás. A Dios no le podemos engañar. Por eso el Señor dice, yo derribaré tus altares. Yo derribaré los santuarios. Todo el sistema idolátrico que se ha levantado en tu mente lo tengo que derribar. Porque viviendo la vida como te enseñó Jeroboam, no vas a acercarte a mí y te vas a alejar de mí. Jeroboam es figura del liderazgo del mundo, que nos dice que todo está bien, que no te preocupes, que vivas tu vida. Que si eso te hace feliz, que eso es lo que te conviene. ¿Te sentiste bien anoche? Pues hazlo otra vez. Entonces, Salomón, que lo vivió todo, dice, gózate joven en el camino de tu juventud y anda por donde te guíen tus fuerzas. Pero no te olvides que de todo lo que tú hagas, te juzgará Dios. El peso de la plomada de Dios ha sido soltado desde el trono y tú y yo no podemos reprobar. Yo me niego a que ninguno de nosotros ni de los que están escuchando esta palabra sean reprobados delante de Dios. Y yo clamo al Padre para que nuestro corazón entre en ese orden perfecto. Porque el enemigo de nuestras almas ha utilizado los recursos de este mundo para distraer nuestra atención, llevando nuestra vida a ocuparnos de lo temporal
y que nos desconectemos de lo eterno. Y Dios nunca habla en un plano temporal. Dios no nos prepara ni para lo de mañana, ni lo de ahorita. Dios siempre nos habla en un plano eterno, desde antes de la fundación del mundo. Y nos dice en Efesios que fuimos separados por gracia desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Nos habla de la eternidad de la mente y el consejo de Dios, donde te asignó por privilegio la posición que hoy tú y yo tenemos. Hemos sido medidos y Dios quiere que manifestemos quiénes somos en Él. Y no podemos quedarnos como si este mensaje no fuera para nosotros. El Señor dice muy claramente en este día, esos altares paganos de tus antepasados, todo lo que puedes estar arrastrando, todo lo que haya marcado tu vida, todo lo que sea una raíz de amargura, todo lo que se haya construido en tu árbol genealógico, hoy se rompe, ese santuario se rompe, esa maldición se rompe. Esa distracción se rompe. Si tú le vas a dar un aplauso al Señor, dáselo con fuerza, porque es victoria lo que el Señor está declarando sobre nuestra vida. Y no para que este mensaje simplemente pase por alto y más tarde se nos olvide. Como dice Santiago, qué lástima aquellos que están frente al espejo y olvidan su condición, se van al mundo y olvidan su condición. Dios quiere que te mires en esta mañana en ese espejo de la gracia, no para destacar las imperfecciones físicas, no para pensar en lo temporal, sino para que te veas como Él te ve, para que veas lo que Él vio en ti, para que veas la razón por la cual Él ofreció su Hijo en sacrificio. Cuando tú te paras frente a ese espejo, por quien Dios dio su vida fue por ti. Las cosas de este mundo pasan. El tiempo pasa. Hay tres cosas que no vuelven, no la podemos recuperar. La palabra dicha, la flecha lanzada, igual que el tiempo perdido, eso no vuelve. Y Dios quiere que seamos sabios para redimir el tiempo, para aprovecharlo y ver bendición en todo lo que estamos haciendo. Tú tienes que levantarte con propósito. Tú tienes que levantarte con motivación. Tú tienes que emprender proyectos como aquel que ha sido llamado por Dios más que vencedor. Pero no podemos seguir con este desánimo, con esta desilusión, con este sentido y esta carga de todo lo que hemos acumulado en esta vida. Despójate de todo ese peso que te impide avanzar a la meta. Despójate de todo ese peso y avanza. Tu papá no es culpable, los antepasados no son culpables, Dios no es culpable, el sistema, el gobierno, no son culpables. El Señor nos está diciendo, asume tu responsabilidad. La luz de Egipto fue José en el momento que Dios lo permitió estar allí. Y él fue allí para hacer luz, para marcar la diferencia. Y fíjate que no se contaminó con nada del ambiente, porque en su corazón estaba la determinación. Hoy tú y yo estamos determinados a perseverar. Y quiero que sepas que este altar está abierto. Está abierto para todo aquel que dice, hoy yo necesito pactar con Dios porque yo no voy a perder mi tiempo, porque yo necesito pasar esta prueba, porque yo me he apartado de lo que Dios estableció para mí, porque yo he ignorado el llamado de Dios, porque durante mucho tiempo me he ajustado a lo que me conviene, a las cosas que me agradan, y hoy he entendido que tengo que hacer un cambio en mi vida. Ese cambio no se logra
solos, no es con nuestra propia fuerza. Así que yo te invito que si sientes en tu corazón el deseo de pasar aquí delante, pues lo hagas. ¿Tú sabes por qué te hago esta invitación? Porque quiero que oremos juntos. Y claro que tú lo puedes hacer desde tu asiento, pero al ponerte de pie y dar el paso adelante, estás dando un paso de fe y estás demostrando que es todo lo que va a cambiar. Aún la pereza, la vergüenza, el que dirán, el que está al lado, que me ha dicho, es un llamado de fe el que te estoy haciendo en esta mañana. No importa el tiempo que tengas en Cristo, no importa lo que hayas vivido. No vamos a vivir de fotos amarillas. No vamos a hablar de lo que Dios hizo, vamos a hablar de lo que Dios está haciendo en este tiempo con nosotros. Así que yo invito a la iglesia, nos ponemos en comunión con Dios, en oración, y a todo el que siente pasar aquí delante, yo te invito, vamos a romper, vamos a declarar victoria, vamos a dar un paso de fe en esta mañana, porque no podemos seguir igual. Hemos sido probados y no podemos perder más tiempo y no podemos seguir señalando ni buscando culpables. No podemos seguir esperando que las cosas cambien, que cambien las circunstancias. No podemos seguir esperando que la llamada llegue, que el mensaje llegue. Tú y yo vamos a ser parte del cambio y Dios va a completar ese propósito que tiene en nuestra vida. Pero hay cosas que se tienen que romper. Hay cosas a las cuales tenemos que renunciar. Y este es un momento muy especial entre tú y Dios. Es un momento especial entre tú y Dios. Yo te invito a que ahí donde estás cierres tus ojos por un momento. Porque hay algo que el Espíritu Santo desea sellar en tu vida. Somos Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.